un misterio genético que la ciencia aún no ha explicado. En 2012, un equipo de científicos estaba analizando el genoma humano cuando notaron algo extraño. Alrededor del 8% de nuestro ADN no coincide con ninguna especie terrestre conocida. Ninguna planta, animal o bacteria en la Tierra contiene este mismo material genético. Pero si no vino de aquí, ¿de dónde vino? La respuesta a esta pregunta podría cambiar todo lo que sabemos sobre los orígenes de la humanidad. Sé parte de nuestra familia espiritual. Suscríbete al canal hoy y comenta "Creo" a continuación como símbolo de que aceptas tu papel en esta gran transición. Deja que tu energía se cuente entre las elegidas. El momento es ahora. Historias perdidas en el tiempo. El legado de las civilizaciones antiguas. Si retrocedemos en el tiempo, encontraremos varios registros que sugieren que la humanidad ha tenido contacto con algo o alguien más allá de lo convencionalmente aceptado. Los sumerios y los Anunnaki, 3000 a.C., en la antigua Mesopotamia, los sumerios crearon el primer sistema de escritura de la historia, dejando miles de registros en tablillas de arcilla. Entre sus relatos hay historias sobre seres llamados Anunnaki, quien habría descendido de los cielos para enseñar conocimientos avanzados a los humanos. Un detalle curioso: los sumerios describen la creación del ser humano como un experimento genético realizado por estas entidades superiores. Según los textos, los Anunnaki habían modificado una especie primitiva para transformarla en algo más avanzado. Una narrativa que sorprendentemente se parece a las ideas modernas de ingeniería genética. El misterio del cromosoma 2. La genética moderna ha revelado que los humanos tenemos un cromosoma único entre los primates, el cromosoma 2. Parece ser el resultado de la fusión de dos cromosomas más pequeños, algo que no ocurre naturalmente en otras especies. Esta fusión nos diferenció profundamente de los chimpancés y los bonobos, permitiendo un salto evolutivo inusual. Ahora piensa, si los sumerios tenían razón y los humanos fueron modificados genéticamente, ¿podría este cromosoma ser prueba de ello? Monumentos imposibles, pistas sobre el conocimiento perdido. Otra evidencia que intriga a arqueólogos e ingenieros es la existencia de antiguas estructuras monumentales, construido con una precisión que desafía la lógica. Las pirámides de Egipto, 500 a.C. Las grandes pirámides de Giza siguen siendo un enigma hasta el día de hoy. Cada bloque de piedra pesa toneladas y, sin embargo, fueron colocados con precisión milimétrica, alineados exactamente con los puntos cardinales e incluso con la constelación de Orión. ¿Cómo logró esta hazaña una civilización sin tecnología avanzada? Incluso con la ingeniería moderna, replicar la construcción de las pirámides utilizando los métodos convencionales de la época sería casi imposible. Sacsayhuamán, Perú, 1100 a.C. En Sudamérica existe otra maravilla arquitectónica inexplicable, la fortaleza de Sacsayhuamán. Sus gigantescas piedras encajan perfectamente, sin necesidad de mortero, y tienen cortes tan precisos que parecen haber sido moldeados utilizando tecnología láser. La única explicación aceptada por la arqueología tradicional es que los antiguos pulían estas piedras manualmente, un proceso que llevaría cientos de años. Pero si este método es inviable, ¿cómo se construyeron realmente? ¿Podrían ser estas estructuras el vestigio de un conocimiento perdido o quizás de una interferencia externa en la historia humana? Informes contemporáneos. ¿Qué dice la gente hoy? Si los registros antiguos sugieren que algo inusual sucedió en el pasado, ¿qué pasa en el presente? En los últimos años, los científicos y los militares han comenzado a publicar evidencia de fenómenos inexplicables.
El fenómeno OVNI y los informes oficiales. En 2021, el Pentágono publicó un informe que confirmaba que los pilotos militares estadounidenses encontraron objetos voladores que desafiar las leyes de la física. Se mueven a velocidades imposibles, cambian de dirección instantáneamente y no emiten ningún sonido. Aunque el gobierno evita especular sobre su origen, surge una pregunta. Si estas tecnologías no son nuestras, ¿de quién son? Experiencias individuales, sentimientos de algo diferente. Además de los registros oficiales, muchas personas informan. Sientes que no perteneces completamente a este mundo. Algunos describen sueños extraños, habilidades cognitivas inusuales o incluso la sensación de que siempre han sabido información que nunca aprendieron conscientemente. Estas personas portan un rasgo genético diferente, un remanente de algo más antiguo en nuestra especie. ¿Qué significa esto para la humanidad? Si combinamos todos estos elementos, un ADN con un 8% de material desconocido, informes ancestrales de interferencia externa, monumentos inexplicables en todo el mundo, avistamientos modernos de fenómenos más allá de la comprensión, la conclusión es inevitable. El verdadero origen de la humanidad puede ser mucho más complejo de lo que nos han dicho. Quizás, en algún momento de la historia, algo intervino en nuestra evolución. Quizás la humanidad haya recibido un impulso en su viaje. Pero la pregunta que realmente importa es, ¿quién o qué hizo esto? Tu viaje apenas comienza. Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad que está despertando a la verdad. ¿Quiénes somos realmente? El misterio de nuestra existencia. El gran enigma de la humanidad. En 1973, el renombrado bioquímico Francisco Crick, uno de los responsables de descubrir la estructura del ADN, hizo una afirmación sorprendente. La vida en la Tierra puede haber sido sembrada artificialmente. Según él, la complejidad del código genético humano es tan avanzada que podría ser un diseño deliberado, un concepto conocido como panspermia dirigida. Si esta hipótesis es correcta, no somos completamente terrenales. Pero entonces, ¿de dónde venimos? A lo largo de la historia, varias civilizaciones han intentado responder a esta pregunta, cada uno con su interpretación única de nuestro origen. Pero, ¿qué sucede cuando cruzamos estas historias con los avances de la ciencia moderna? El pasado perdido. ¿Qué sabían nuestros antepasados? Los antiguos tenían algo en común. Sus leyendas hablaban de seres que vinieron del cielo, trayendo conocimiento y modificando a la humanidad. La tradición hindú y los dioses voladores. En textos sagrados hindúes como el Mahabharata, escrito entre el 400 a.C. y el 400 a.C., existen descripciones de aviones llamados Viman, objetos voladores que podrían surcar los cielos con tecnología desconocida. Además, el Rig Veda, uno de los textos más antiguos de la humanidad, alrededor del 1500 a.C., menciona que los dioses poseían armas energéticas comparables a las explosiones nucleares. Curiosamente, en 1945, las pruebas de la bomba atómica en Trinidad, Nuevo México, produjo residuos de vidrio fundido idénticos a los encontrados en las excavaciones de la antigua ciudad de Mohenjo-Daro, en la India. ¿Son estas historias solo mitos o registros de algo real que presenciaron? Egipto y el enigma de los faraones. Las dinastías egipcias registraron que los faraones no eran simples humanos, sino descendientes directos de los dioses. El papiro de Tuli, un documento poco común del siglo XV a.C., menciona círculos de fuego que cruzaron el cielo y provocó cambios inexplicables en el terreno. En 1898,
un artefacto encontrado en la tumba de Saqqara, conocido como el ave de Saqqara, intrigaron a los arqueólogos. Aunque fue catalogada como una estatua sencilla, sus proporciones aerodinámicas indican que podría ser una representación de una tecnología avanzada que los egipcios conocían. Si los antiguos egipcios realmente recibieron enseñanzas de seres superiores, esto explicaría cómo desarrollaron técnicas de ingeniería y matemáticas mucho más allá de lo esperado para su época. Culturas indígenas y conexión con las estrellas. Dogones, una tribu africana de Mali, tienen conocimientos astronómicos extremadamente avanzados. Mucho antes de la ciencia moderna, la gente ya sabía de la existencia de estrella Sirio B, una enana blanca invisible a simple vista. Los Dogon afirman que sus antepasados recibieron este conocimiento de seres llamados Nomos, que vino de las estrellas y enseñó sobre el cosmos. Pero, ¿cómo podría una tribu sin telescopios saber algo que solo fue probado por los astrónomos en el siglo XX? Esta antigua sabiduría sugiere que nuestra conexión con las estrellas puede ser más profunda de lo que creemos. La ciencia moderna y lo que aún no sabemos, si los relatos históricos plantean preguntas, la genética moderna nos da más razones para investigar. El ADN basura y los 223 genes anómalos. Los científicos descubrieron que alrededor del 97% de nuestro ADN no parece tener una función biológica clara. Este material genético, a menudo llamado ADN basura, intriga a los investigadores por su patrón inusual de evolución. Además, en 2001, el proyecto Genoma Humano reveló que tenemos 223 genes que no tienen equivalentes en otras formas de vida en la Tierra. Normalmente, nuevos genes surgen a lo largo de millones de años, mediante mutaciones y selección natural. Pero estos 223 genes, ellos simplemente aparecieron, sin una explicación evolutiva clara. Si estos genes no provinieran de procesos naturales, habían sido insertados artificialmente. La paradoja de Fermi y el silencio cósmico, el paradoja de Fermi, formulado por el físico Enrico Fermi en 1950, preguntó: si el universo es tan vasto y está lleno de estrellas, ¿dónde están todas las demás civilizaciones? Los astrónomos ya han detectado miles de planetas en el llamado zona habitable, donde la vida puede prosperar. Algunas de estas civilizaciones podrían ser millones de años por delante de nosotros. Si existen, lo hacen, nos dejaron pistas, y lo más importante, ¿han estado aquí alguna vez? Conexiones inesperadas. ¿Cuál es la verdad sobre nosotros? Cuando miramos todos estos factores juntos, informes históricos sobre visitas de seres superiores, conocimientos avanzados en civilizaciones antiguas, descubrimientos genéticos que no tienen explicación en la evolución natural, y el hecho de que todavía busquemos otras formas de vida en el universo, nos dimos cuenta de que la historia de la humanidad puede ser mucho más compleja de lo que pensamos. Los registros del pasado sugieren que algo sucedió, algo que fue olvidado, borrado u oculto. La pregunta que queda es, ¿por qué no sabemos esto? Si nuestro verdadero origen esconde un secreto tan profundo, ¿quién se beneficia de mantener oculta esta verdad? Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Si este vídeo tiene sentido para ti, no te detengas aquí. Haz clic en registrarte ahora y descubre el siguiente paso hacia tu transformación. Ciencia y espiritualidad. ¿Existe un linaje híbrido? El enigma del código humano. Desde la antigüedad, el ser humano buscar comprender su propia naturaleza. Religiones, mitologías y filosofías intentan explicar lo que nos hace únicos en relación con el resto del reino animal. Pero, ¿y si esta diferencia no es solo biológica?
En 2013, un estudio de la Universidad de Harvard reveló que los genes humanos sufrieron cambios abruptos hace unos 50.000 años, sin una transición gradual como esperaba la teoría evolutiva. Además, algunas civilizaciones antiguas mantienen la creencia de que nuestro linaje no solo se originó en la Tierra. ¿Fueron estos cambios naturales o habrían sido intervenciones externas? ¿Eso moldeó quiénes somos? Civilizaciones antiguas y la teoría de los seres híbridos, desde los informes de Nefilim, en la tradición judeocristiana hasta los semidioses de la mitología griega, existen registros de seres que supuestamente poseían rasgos humanos y divinos. Los Nefilim, misterio en los textos bíblicos. En el libro del Génesis, capítulo 6, encontramos un pasaje enigmático. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios poseyeron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de los hombres antiguos y famosos. Este extracto sugiere que un cepa híbrida habría surgido de una unión entre seres celestiales y humanos. Curiosamente, antiguas tradiciones de diferentes culturas informan eventos similares. Gilgamesh y la herencia de los dioses, la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos jamás encontrados, alrededor del 2100 a.C., cuenta la historia de un rey que fue 2/3 divinos y 1/3 humanos. Gilgamesh había fuerza sobrehumana e inteligencia avanzada, pero, al mismo tiempo, flaquezas humanas compartidas. Si estas leyendas tuvieran alguna base de hecho, ¿existe todavía el linaje híbrido entre nosotros? ¿La ciencia confirma la diferencia humana? La búsqueda de evidencia física de este posible linaje híbrido llevó a descubrimientos sorprendentes. Cromosoma 2 y manipulación genética. Los humanos tienen 46 cromosomas, mientras que nuestros primos más cercanos, como los chimpancés y los gorilas, tienen 48. Los científicos han identificado que, en algún punto de la evolución, 2 cromosomas fusionados para formar el cromosoma 2. Esta fusión es inusual en la naturaleza, ya que debería haber causado defectos genéticos graves, pero en cambio parece haber proporcionado avances neurológicos y cognitivos. ¿Habría ocurrido esto por selección natural o fue un evento inducido? ADN apagado y capacidades latentes. Otro punto intrigante es que el 97% de nuestro ADN no está activo. La ciencia aún no lo sabe exactamente cuál es tu función, lo que llevó a algunos investigadores a especular que este material puede contener habilidades o información a la que aún no se ha accedido. En estados alterados de conciencia, como la meditación profunda, las experiencias cercanas a la muerte y el uso de ciertas sustancias psicodélicas, algunas personas informan sensaciones de conexión con el universo, habilidades telepáticas o recuerdos de vidas pasadas. Si hay un linaje híbrido, ¿podría este ADN inactivo contener información a la que aún no hemos despertado? Los encuentros extraterrestres y la hipótesis híbrida moderna. La teoría híbrida no se limita al pasado. Durante los últimos 70 años ha habido informes de personas que afirman tener vínculos genéticos con entidades desconocidas. El caso de Antônio Villas-Boas, 1957. El brasileño Antônio Villas-Boas, un agricultor de Minas Gerais, informó un encuentro con seres que poseían rasgos mixtos entre humanos y no humanos. Describió una experiencia de reproducción forzada, afirmando que estos seres estaban creando un nuevo linaje híbrido. En su momento, el caso quedó desacreditado, pero hoy la ciencia reconoce la posibilidad de hibridación genética entre diferentes especies. Registros de contactos en Estados Unidos y Europa. Se han documentado casos similares
en Estados Unidos y Europa, donde personas han informado haber tenido recuerdos de la infancia involucrando seres que los observaron o les enseñaron conceptos complejos. Muchos de estos informes tienen puntos en común: sentimiento de pertenencia a algo más allá de la Tierra, habilidades inusuales como una mayor conciencia intuitiva, recuerdos fragmentados de interacciones con entidades no humanas. Si la ciencia apenas comienza a explorar las posibilidades de la ingeniería genética avanzada, otras civilizaciones ya dominaron este proceso antes que nosotros. Ciencia y espiritualidad, ¿dos caras de la misma moneda? Durante siglos, la espiritualidad y la ciencia fueron vistas como opuestas, pero a medida que avanza la tecnología, los límites entre estas áreas se están volviendo borrosos. El principio de la conciencia universal. La teoría de la conciencia universal sugiere que todo en el universo está conectado, desde los átomos hasta los seres vivos. Esto refuerza la idea de que el espíritu y la materia no son entidades separadas, sino más bien manifestaciones de una misma esencia. Esto explicaría, por ejemplo, por qué culturas separadas en el tiempo y el espacio tienen informes muy similares sobre seres provenientes de las estrellas. Física cuántica y realidad multidimensional. La física cuántica aportó una nueva perspectiva de la realidad, mostrando que el universo es mucho más extraño de lo que imaginábamos. El concepto de entrelazamiento cuántico demuestra que las partículas se pueden conectar instantáneamente, independientemente de la distancia. Si esto sucede con las partículas subatómicas, ¿podría ser posible que la conciencia humana también estuviera entrelazada con algo más grande? Si la ciencia ya considera realidades paralelas y dimensiones superiores, sería exagerado pensar que podría existir un linaje híbrido sin que nos demos cuenta. La pregunta más importante: ¿quién controla este conocimiento? Si hay evidencia de que nuestro linaje puede no ser 100% terrestre, ¿por qué este conocimiento no se difunde ampliamente? Algunas teorías sugieren que las sociedades antiguas ya tenían este entendimiento, pero han sido silenciados a lo largo de la historia. ¿Por qué tantas culturas hablan de una conexión divina con los cielos? ¿Quién determinó lo que podemos y no podemos saber sobre nuestros propios orígenes? Y lo más importante, ¿qué significa esto para nuestro futuro como especie? Comparta este conocimiento con el mundo. Juntos podemos difundir este mensaje y ayudar a más personas a ser libres. Suscríbete al canal y envía este video a cualquiera que necesite escuchar esta verdad.